Proverbios, amén, está atrás de Isaías, amén, está entre Isaías y Salmos. Sí, Proverbios 3:5. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Amén. Si usted está vivo, alabe a Dios. Amén. Las primicias, le puse por título, son una demanda de Dios. Dígale que este no es una demanda de Dios. Amén. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Amén. Confiamos que el Espíritu Santo nos va a guiar esta mañana a compartir, pero también a que usted reciba. Amén. Esta mañana en la escuela dominical, sé que muchos nos vamos llenos. Amén. Y con un pensamiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Sí. Ok, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o opinión. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias porque vamos a predicar tu bendita y poderosa palabra. Yo tendré el temor y el respeto, darte toda la honra, toda la gloria y todo el honor, Señor. Usa este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios. Yo tendré el temor y el respeto de reconocerte solamente a ti, Padre. Tú sigues usando estos burros, estos burritos para tu honra y para tu gloria, Padre. Pon un carbón encendido, no sea yo hablando palabra de hombre, ni palabra de la carne, sino palabra del Espíritu Santo, Señor. Porque esta palabra tiene como objetivo, Señor, no alcanzar cosas, Padre, personales, sino que tu iglesia siga caminando en los estatutos, en los mandamientos, en los decretos, Padre, en aquellas enseñanzas que tú has enseñado desde la antigüedad, Padre, hasta hoy. Y tu palabra me enseña, Señor, que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Y puede sentarse. Amén. Amén. No esté mirando los plátanos, que no le voy a dar plátanos. ¡Santo! ¿Sí? Ni las uvas, hermano. ¡Santo! Ni la sandía. ¡Alábale! Amén. Ahora sí hay sandías, hermana Claudia. ¡Santo! Amén, mire, 2. Así que si para el miércoles me mira medio panzón, hermano, ya sabe que ando bien embarado de sandía. ¡Santo! Amén. Dios es bueno. ¡Santo! ¿Sí? Ahí si alguien es gustoso, trae un chamoycito, hermano, más tarde. ¡Amén! Me da un chilito ahí. Amén. Sonríe que el Señor le haga. ¡Amén! Amén. Sí. No deje que cualquier cosa lo desborone. Amén, amén. Amén. Es soldado de oro, de metal fuerte. Sí, Dios es bueno, hermano. ¡Bueno! Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué quise abrir con este versículo, hermano? Porque es importante que nosotros recibamos este mensaje no en la carne, sino en el espíritu. Amén. La Biblia dice, a través de la voz de la boca del apóstol Pablo, dice que la carne para nada es aprovechosa. Amén. Amén. Entonces, por eso dice el Proverbios, dice, fíjate de Jehová, confía, pon tu fe en Él totalmente. Amén. ¿Sí? Entonces la palabra fíjate quiere decir, ten fe en Él totalmente. Confía. Amén. Y derriba. Amén. Toda prudencia de la carne. Amén. ¿Estamos entendiendo? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia naturaleza, en tu propio hombre interior. Porque este hombre interior, hermano, se resiste a todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. A todo lo que Dios, los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como lo expresa Jeremías 29:11. Yo sé los planes y los propósitos que tengo acerca de vosotros. Amén. Planes que dice de bien
no de mal, para darte el final que esperas. Amén. Amén. Entonces, hay un hombre hay dos personas que pelean dentro de nosotros. Amén. Uno es el hombre natural, el Adán que hay en nosotros, el pecado caído, la vieja naturaleza. Pero en otra parte de nosotros está el Cristo, que resucitó al tercer día. Pero no solamente resucitó, sino que dice Pablo, con Cristo juntamente somos resucitados. Amén. Somos sacados de las tinieblas de la muerte a la luz eterna, a la luz admirable. Hay dos personas dentro de nosotros que pelean continuamente, día a día, hora a hora, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, están peleando. Uno es lo que nos incita a hacer lo correcto. Amén. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 5, si ampliamos la palabra, podemos hallar estas dos clases de hombres. Amén. De aquí podría predicarle este mensaje esta mañana, esta tarde, y hablar de esos dos hombres que el Proverbio nos pone esta plataforma y en un solo versículo nos expresa dos clases de personas. El hombre que se fía en Jehová con todo su corazón y el hombre que camina bajo sus razonamientos, bajo sus prudencias, bajo, amén, lo que él piensa que es correcto. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero la Biblia, la palabra de Dios, este libro maravilloso, este libro que está llevando a millones y millones hacia la eternidad, nos invita esta tarde, amén, a fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón. Vuelvo a repetir, la palabra fiar aquí en Proverbios, o fíate, perdón, es ten fe totalmente en Él. Amén. Respáldate en Él. Amén. Pon tu confianza en Él. Dígale al que esté a un lado, pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él, hermano Neto. Amén. Y no te guíes bajo tu propia prudencia. Amén. ¿Sí? Entonces podemos ver, hermano, en esta plataforma, podemos ver esta dimensión tan grande y poderosa que tiene el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Podemos ver que nos habla de dos clases de hombres. Amén. El hombre que ha determinado poner su confianza absoluta en Jehová, Amén, su corazón, y el hombre que camina bajo sus propios razonamientos, bajo sus propias prudencias. Amén. Pero en otra ocasión predicaremos, hermano, este tema. Nada más en este versículo vamos a predicar este tema. Pero quise introducir con este versículo, hermanos, porque a lo largo de los años de la historia de la iglesia se ha encontrado con dos clases de personas. Unos, los que le creen a Dios, y otros los que no le creen. Amén. Y si nos vamos al Evangelio, a los 12 apóstoles, había 10 que creían, amén, pero había uno llamado Tomás que no creía. amén. Dile al que está en un lado, quita el Tomás que hay en ti. Quita el Tomás que hay en ti, bonito. Dígaselo. Yo sé. Dígaselo, quita el Tomás que hay en ti. Quita el Tomás que hay en ti. Amén. ¿Estamos Quita el Tomás que entendiendo? hay en ti, hermano. Estamos entendiendo, hermano. Amén. Amén. Entonces, Dios nos invita a fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no escuchar al hombre carnal, al hombre interior, amén, que quiere razonar y decir: es imposible, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dar ese paso. Pero el Señor te invita a confiar en Él en esta tarde. Amén. Amén. Entonces, hermanos, las primicias, le puse este tema, son una demanda divina. ¿De quién? De Dios. Ahora vamos a Proverbios 3:9 ahí mismo. Honra a Jehová con tus bienes Amén. y con las primicias de todos tus frutos.
Y Él hace una promesa. ¿Quién la hace, hermano? ¿El predicador o Dios? Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¿Sí? Ahora, muchos de nosotros no tenemos un campo. No tenemos una parcela. No tenemos una hectárea. Pero muchos de nosotros tenemos un trabajo. Y la Biblia dice, honra a Jehová con todos tus ¿qué? Bienes. Tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Ahorita vamos a leer algunas historias del Antiguo Testamento, pero antes introduzco para que vayamos entendiendo. Amén. La iglesia del Antiguo Testamento, hermano, eran personas que los primeros frutos que daban sus campos, sus parcelas, amén, ellos de todo lo primero, no se esperaban a decir, voy a ver qué me sobra para llevar al templo. Amén. Voy a ver si me alcanza para llevar al templo. No, hermano, ellos llevaban los primeros frutos al altar, amén, a donde estaba el sacerdote, amén, y lo hacían con mucha alegría, amén, y ellos así aseguraban, amén. ¿Sí? ¿Se está grabando todo el tema? Ok. Y ellos así, hermanos, se aseguraban de que todo ese año sería un año de abundancia. Sería un año, hermanos, si nosotros nos diéramos un tiempo Amén. de estudiar la vida de Abraham, de estudiar la vida de la iglesia de Levíticos, amén, de estudiar la vida de la iglesia de Deuteronomios, y no estudiarla solamente como un libro que vamos a ir leyendo, sino que la profundizara, usted se diera cuenta que era una iglesia bendecida y prosperada. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia, cada principio de año, le daba a Dios sus primicias de todos sus bienes, de todos sus frutos. Amén. Ellos habían conocido que Jehová era un Dios vasto. Amén. Amén. El gran yo soy, que es el nombre original de Dios. Dios es un atributo. Jehová es un atributo. El nombre verdadero es yo soy. Amén. Que quiere decir el eterno. El que no tiene genealogía. El que no tiene principio. El que no tiene fin. Él es el alfa y el omega. Ese es el nombre de Dios. El yo soy. Amén, amén. Déselo fuerte. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Entonces la Biblia dice, hermano, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Ahora, hermanos, ¿cuántos queremos vivir este año? Amén, rebosando. Amén. Que en nuestra casa, hermanos, haya abundancia. Y esta no es palabra de hombre. Esta es palabra que está escrita. Esta es palabra doctrinal. Yo no vengo a ofrecer una manipulación, sino vengo a ofrecerle palabra viva. Amén. Palabra verdadera. Palabra de Jehová, de la cual mi casa y yo hemos sido testigos. De la cual mi casa y yo hemos sido, amén, en algún momento fuimos espectadores, pero hoy somos testigos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Amén. Estamos entendiendo, hermanos. Sí. Dios quiere que tu casa y mi casa este año sea una casa de provisión, de abundancia. Yo no sé usted, pero cuando yo no tenía a Cristo, yo debía a Raimundo y medio mundo. Amén. Amén. Pero los cristianos, yo estoy hablando a cristianos genuinos esta hora. Amén. Yo le estoy hablando a cristianos que han madurado en su fe en el Señor.
Los cristianos hemos sido llamados a que nos pidan, a que nos deban y no deber. Amén. Yo le sacaba la vuelta, hermano, a la señora de la tienda. Me iba a rodear. Santo. Le sacaba la vuelta al de Coppel, FAMSA. Aleluya. Bueno, en aquellos tiempos no había Coppel, hermano, miento ahí. Vamos A los de FAMSA. Amén. Le sacaba la vuelta a todo el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de la palabra. Amén. Pero no basta con conocer la palabra, sino atesorarla y ponerla por obra, ponerla por práctica. Amén. La Biblia nos relata en el libro de Lucas, amén, que los fariseos, los saduceos, los escribas de la ley conocían la palabra, conocían la ley. Amén. Pero Jesús les dice, pero ustedes no la viven. ¿Y sabe dónde les dice? Ustedes ponen carga a los hombres que de ustedes hacen. Amén. Amén. Entonces, ellos conocían la ley, pero no la vivían. Entonces, Dios nos llama, hermano, a vivir la palabra, a caminar en la palabra. Amén. ¿Sí? Y a palpar su palabra. Amén. En Primera de Crónicas, hermano, quiero hacer referencia. Hay una iglesia tan hermosa, con una expresión, amén, impresionante, que es una iglesia que nos invita a hacer ese modelo. En Primera de Crónicas 29:14, amén, veamos cómo, amén, habla este pueblo hacia la demanda de Jehová, hacia la demanda de las primicias, de darle a Dios lo primero. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando la iglesia madura, hermanos, en su fe, y no estoy hablando de madurez de años, estoy hablando de madurez espiritual, de madurez de fe. Cuando la iglesia madura, entiende y llega a expresar este corazón que expresó la iglesia, amén, en Primera de Crónicas 29:14. Ellos dicen, ¿quién somos nosotros, Señor? Fíjese con qué humildad, con qué amor lo hacen ellos. ¿Quién somos nosotros para darte de lo que de tu mano hemos recibido? Amén. Cuando nosotros llegamos a comprender, hermanos, que lo que tenemos no es de nosotros, sino de Dios, nosotros podemos dar con ese gozo, con esa felicidad. Yo le daba un testimonio a la iglesia en la mañana. Y no lo hacía para hacer alarde, Amén. ni exaltar al pastor Alejandro, Amén. sino para complementar lo que estoy hablando. Amén. Yo recibí algunos regalos de Estados Unidos. Recibí zapatos, los cuales Dios puso en mi corazón compartir con algunos hermanos. Amén. Amén. Yo los compartí, porque la Escritura me ha enseñado que es mejor dar que recibir. Amén. Amén. ¿Sí? Y mucho antes de eso, hermanos, el Señor en ocasión te hace hacer cosas, locuras. Amén. Amén. Y me dice, vas a regalar una televisión. Digo, habla que tu siervo escucha. Amén. ¿Cuántos pueden decir, habla que tu siervo escucha? Amén. Dígale que se un lado, dile al Señor, habla que tu siervo escucha. Amén. Sí, hermanos. Y yo fui movido conforme a Dios me puso en mi corazón. Lo hice. Y no pasó poco tiempo, hermanos. Estábamos en un lugar y nos hablan. ¿Dónde estaban, pastores? Estábamos en una casa, hermano.
Dice, quiero hablar con ustedes. Ya se vino la pastora y yo me quedé platicando. Amén. Y aquella persona, hermano, traía un sobre, se lo dio a la pastora. Amén. Y ella no lo abrió, sino que me lo entregó. Amén. El poder del dar, hermano, es genuino, pero dentro de los parámetros bíblicos, no de la manipulación que hacen los predicadores de la prosperidad. Amén. Ellos saltan los parámetros, porque la intención de los predicadores de la prosperidad es beneficiarse de lo que la gente puede dar. Y la intención de un verdadero ministro del Evangelio y que respeta las Sagradas Escrituras es que la gente honre a Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Amén. Y que la gente sea beneficiada cuando honra al Señor. Amén. Amén. Y cuando abre el sobre, hermanos, yo le platicaba sinceramente que esa televisión yo la agarré como por 3,000 pesos. Y cuando yo abro ese sobre, hermanos, venía un bolchecito así de puros de 500. ¡Santo! Eran 12,500 pesos. Porque la Biblia dice que el sembrador, cuando siembra en buena tierra, no produce el 30, no produce el 60, sino produce el 100 por 1. 12,500 pesos vinieron desde Estados Unidos, hermano, y nos los regaló. Hay poder en dar dentro de los parámetros bíblicos. Amén. Vuelvo a recalcar, no como lo han hecho los predicadores de la prosperidad, que su beneficio, su intención es beneficiarse. No que la iglesia sea beneficiada a través de honrar a Dios, que ese es el mensaje verdadero de esta mañana. Amén. Amén. Honrar a Dios, hermanos. Dios es bueno. ¡Seguro! ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Le alaba o no le alaba? Amén. No esté muy serio, de perdido sonría, que se le muere el diente quebrado. ¡Santo! ¡Alabé! Amén. Sí, hermanos. Amén. ¿Quién soy? ¿Quién somos nosotros para darte de lo que de tu mano hemos recibido? ¿Quién somos? Amén. Ellos sabían. La iglesia de Primera de Crónicas, amén, 29:14, perdón, sabía quién era Jehová para ellos, qué representaba. Y eso debe de pasar hoy en día dentro de la iglesia. Independientemente de que muchos allá afuera han hecho las cosas malas, la iglesia está siendo llamada, ha sido llamada desde la antigüedad a honrar a Dios con todos sus bienes, Amén. con todo lo que tiene. Amén. ¿Sí, hermanos? Muy pocos amenes. Amén. Así que qué hermosa respuesta del pueblo de Dios. Y qué gran expresión de generosidad al decir, te damos de lo que tú mismo nos das. Qué importante es que el pueblo de Dios entienda. Fíjese, hermano, nosotros en el mundo, al cantinero, al de la carta blanca, antes había carta blanca, no eran six, ¿verdad, hermano? Hermano, era cliente de six. ¡Santo! Sí, ¡Alabado! sí, hermanos, el diablo le robaba a veces hasta el 100%. Amén. ¿Y sabe dónde se da cuenta? Cuando a veces no tenía ni qué comer en el refrigerador. ¡Santo! Dios es un Dios justo, Amén. no como el diablo es injusto. El diablo te roba, hermano, casi el 100%. Si yo le preguntara a cada hermana que tuvo a su esposo que tomaba, ella pudiera rectificar y afirmar lo que el pastor está hablando. Pudiera decir, es cierto, pastor. Mi esposo a veces llegaba, a veces sin nada. Y Dios es un Dios justo. ¿Y sabe dónde nos muestra su justicia? Él no nos pide el 90%, Él nos pide el 10%. Amén. Amén. A veces éramos más fieles al diablo, hermano, que a Dios. Amén.
Éramos más dévotas a Satanás, amén, que al Señor. Amén. Pero Dios es un Dios justo. Y Él estableció desde el libro de Génesis 14, estableció, amén, solamente un 10%. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Dios es bueno. Sí, bueno. Todos y cada uno de nosotros debemos de practicar la fidelidad a Dios. Recuerde algo muy importante. No le da a Dios para que le dé más, sino porque Él ya le dio. Porque el que da es porque tiene. Porque el que da es porque ya obtuvo. Y usted puede decir, pastor, pero lo tuve por mi trabajo. ¿Y quién le da vida? Dios. ¿Quién le da las fuerzas? Dios. ¿Quién le da la salud? Dios. Es Dios. Amén. Así que cada uno de nosotros, hermanos, estamos siendo llamados, amén, a practicar esta fidelidad hacia Dios. Amén. ¿Sí? Éxodo 23:19. Éxodo 23:19. Dios es bueno. Sí, bueno. Amén. Alábele que Él vive, hermanos. Amén. No esté muy serio. Amén. Amén. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa ¿de quién? De Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Amén. ¿Sí? He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que tú guardes en el camino y te introduzcas en el lugar que yo he preparado. Amén. Dice en el 21, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. La Biblia dice, hermanos, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito y la leche de su madre, hermanos. ¿Sí? La Biblia nos invita esta mañana, hermanos, Amén. a traer nuestras primicias Amén. a la casa de Jehová. Amén. Amén. Dios nos invita esta mañana, tarde ya, perdón. Amén. A practicar lo que la iglesia, amén, del Antiguo Testamento practicaba. Amén. Las promesas de Dios siguen vigentes. Amén. Las promesas de Dios no caducan. Las promesas de Dios no pasan. Amén. La Biblia sí lo testifica. La Biblia sí lo expresa. La Biblia sí lo pregona. La Biblia así lo anuncia. La Biblia así lo alerta. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Él es el mismo de ayer, Amén. de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Sus promesas siguen vigentes. Sus promesas están activas. Amén todavía. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Aquí nos hace una invitación que lo primero de nuestro fruto debe de ser para Dios. Amén. Porque es algo que Dios ordena y debemos ser obedientes. Amén. En el libro de Lucas 6:38, hermano. Lucas 6:38. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Y para siempre su misericordia. Lucas 6:38. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que midáis, os volveréis a medir. Si nosotros damos generosamente al Señor nuestras primicias de este año,
Él promete, hermanos. Amén. Bendecirnos abundantemente. Ahora este mensaje quiero recalcar porque siempre he sido así, un hombre transparente. Este mensaje, si usted lo va a hacer por obligación, si usted lo va a hacer nada más para quedar bien con el pastor, amén. Si usted lo va a hacer nada más por quedar bien con la iglesia, usted no lo haga. Otro predicador tal vez no le haría esta referencia, porque lo que ellos quieren es dinero. Amén, amén. Pero es mi obligación como ministro de Cristo. Puedo mirar a los ojos a cualquiera. Mi obligación, que el principal motivo de que usted dé sus primicias no es para quedar bien con el pastor, no es para quedar bien con la iglesia, no es para que usted, amén, diga, pues quiero mi casa, la voy aquí a sembrar. El principal motivo es honrar a Jehová. Amén, amén. Y si usted no lo hace de esa manera, no traiga sus primicias al altar. Quédeselas en su bolsillo. Amén. Yo no voy a ser un predicador que manipule. Esa basura no va conmigo. Amén. Porque mi Cristo no es un Cristo manipulador. Es un Cristo de principios, de respeto, de honra. Y si este mensaje no existiera, amén, no se lo daría. Porque no soy de los que viven de los demás, sino que trabajo día a día para ganarme, Amén. con el sudor de mi frente, el pan, para Amén. sustentar a los míos. Amén. Pero esto es un principio bíblico. Es un principio de Dios. Y nosotros como familia lo hemos palpado. No hicimos la casa de los diezmos. No hice mi negocio de carros que tenía anteriormente con los diezmos. Lo hice trabajando. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero no solamente trabajando, sino activando mi fe. Duré 12 años en una iglesia con mi pastora, que sigue siendo mi pastora. Amén. Amén. 12 años. Semana tras semana llevábamos nuestros diezmos. En cada año, amén, llevábamos nuestras primicias. Y después de 7 años de ser probados por Dios, amén, yo recuerdo, voy a una iglesia y un pastor me dice, en diciembre nunca se me va a olvidar esto. Ven para acá, iba yo a predicar. Quiero darte una palabra de parte de Dios. Le digo, sí, dígame. Dice el Señor que Él ha visto tu fidelidad. Él ha visto tu corazón. Dios te empieza a bendecir. Y al poco tiempo, amén, para culto de Año Nuevo, para no mentirle, la pastora dice, muchos en este año que viene van a tener su propio carro. Amén. Yo decía, ando en combi, Santo. ando en bici, porque todavía razonamos, ¿verdad? Como el de Proverbios. Razonamos. Decimos, ¿de dónde? Amén, No amén. puedo ni ahorrar 1000 pesos. No razonemos. Créale usted a Dios. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Y cuál fue la sorpresa, hermanos? Nosotros en aquellos años no agarrábamos mucho dinero, pero nosotros dimos nuestras primicias. Y para el mes de febrero, vive Dios y no miento, tenía 12 carros vendidos en abono. Todos los carros que estaban afuera de la iglesia me los debían a mí, a su nombre sea la gloria. Yo le estoy predicando una palabra verdadera, no manipuladora. Vuelvo a repetir, esa basura no va conmigo. Amén. Este hombre que usted tiene enfrente, y de las cosas que puedo admirar de este hombre, es un hombre de trabajo. Un hombre que no nos enseñó a robar, no nos enseñó a mentir. Amén. Y aparte tengo un Padre eterno. Amén. Por eso yo recalco, hermano, esto lo va a hacer la gente que quiera honrar a Dios de corazón. Las primicias no son exigencia de los hombres. Nadie debe de exigírselas. Nadie debe manipular. He oído predicadores decir, si no das tus primicias te vas a ir al infierno porque los ladrones no irán al cielo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Las primicias no salvan ni redimen a nadie. Fue la sangre de Cristo lo que nos redimió. Pero ellos con tal, hermano, de conseguir y saciar sus hambres de avaricia y de dinero, manipulan el evangelio. Amén. Manipulan la palabra. Amén. Mi obligación como ministro es invitarlo. Amén. Ya usted decide si quiere hacerlo. Amén. No es una obligación con el hombre. Con Dios. Es una actitud de honra hacia Dios. Amén. Es una actitud de honra hacia el Padre eterno. Amén. Ese Dios que nos demostró su grandeza. Después de estar, hermano, en un cuarto, arrimados ahí en la casa de mi padre. Amén. Ahí vivíamos arrimados, yo y esta mujer que usted tiene aquí enfrente, que es su pastora. Amén. Vivíamos, hermanos, en un cuartito donde te sentabas así o te acostabas. Santo. Pero no había para hacer mucho movimiento. Santo. Amén. En un colchón, hermano, que ya los resortes se le salían para afuera. Santo. Decía yo, ¿me estará pellizcando esta mujer o será el resorte? Santo. Amén. Una televisión vieja, hermano, de esas cuadradas, Santo. de esas anchotas como su pastor. Aleluya. Gloria. Amén. Ahí vivía el pastor Alejandro. Con una mentalidad de que nunca iba a poder salir de esa condición. De esa vida que estaba viviendo. Pero qué grande Dios. Amén. Qué poderoso Dios, hermanos. Amén. Que al paso de los años, amén, Él nos bendijo con este terreno. Amén. Él nos dio para construir todo lo que usted mira aquí. Amén. Por una sola palabra. Aprendimos a honrarlo con todo lo que teníamos. Nuestro tiempo, nuestro dinero, todo. Gracias por el aplauso. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia del Antiguo Testamento aseguraba los primeros. El que tenía plátanos, sembraba plátanos, llevaba los primeros que salían. Amén. Ahorita vamos a ver, hermano, cómo ellos estaban expectativos. Dice que mandaban a darle vuelta, hermano, a la misma familia para ver si salía el primer fruto. Amén. Ellos estaban desesperados porque saliera el primer fruto para llevarlo a la casa de Jehová, al lugar santísimo, donde estaba el sacerdote, aquel hombre que era digno de su salario, aquel hombre que era digno de comer, amén, de la provisión del pueblo. Amén. Aleluya. Amén. Qué hermoso sería, hermano, que esa iglesia se manifestara, no nomás en este pueblo, sino en muchos pueblos, sin necesidad de manipularlos, sin necesidad de mentirles. Que siguieran practicando lo que practicaba la iglesia del Antiguo Testamento. Amén. Ellos estaban, hermano, ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Estaban ellos desesperados porque salieran los primeros frutos para ir corriendo y llevarlos a la casa del Padre. Porque ellos sabían que la llave de la prosperidad para aquellos tiempos, amén, la llave eran los primeros frutos. Ellos sabían que al meterla a la casa del Padre, las aseguraba la riqueza, las abundancias que el Señor tenía preparado para ese pueblo en ese año. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Placa. Tienes un padre muy sediento. Santo. Amén. Sí, hermanos, ellos estaban esperando que los primeros, amén, maíces crecieran. No, nosotros queremos quitarle el calendario, ¿vale? Los días al calendario para brincarlo. Santo. Pero ellos no, hermanos. Ellos anhelaban. Mire qué precioso elote es este. Mire qué precioso, mi hermano. Tiene buen peso, buen tamaño. Mire la hoja verde, hermosa. Amén. Usted puede ver, hermano, y visualizar lo hermoso que es nuestro Señor con esta naturaleza. Amén. ¿Sí? Ellos sabían que si le llevaban a Jehová a la casa. ¿La calentaste? Tantos años, mi hija. Por ahí, Breta. Por eso no, por allá se me va a rodear. Tantos años y no aprende esta niña. ¿Sí?
Ellos sabían, hermano, que al llevar el fruto a la casa de Jehová, amén. Si le pongo este ejemplo, este es mi primer fruto, lo llevo a la casa de Jehová, y todo el año mi casa estaría así, rebosando, abundantemente, llena de bendiciones. Amén. Pero ellos se aseguraban de llevar el primer fruto. ¿Sí? El primer fruto, hermanos. Amén. Amén. Dios bendiga a la hermana Paz que le ayudó aquí como a la pastora. Amén. No más que a comer no le va a ayudar. Santo. Santo. Bueno, le vamos a compartir una manzana. ¿Sí? Al ofrendar a Dios las primicias y lo mejor de los frutos, se reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo. Todo se debe a su bendición. Habiendo consagrado las primicias a Dios, el hombre podía disfrutar con limpia conciencia del resto de los bienes. El ofrecimiento de las primicias fue regulado por Dios. Amén. Fue regulado, ¿por quién, hermano? Por Dios. Por Dios. Hay un principio y patrón específico para la palabra de Dios, que creo que es básico, aún fundamental, para que la manifestación de las promesas y provisión de Dios ocurra en nuestras vidas. Amén. La Biblia nos relata, hermano, de dos clases de hombres: Caín y Abel. ¿Cuál quiere ser usted este año? El que llevó una ofrenda verdadera, digna, agradable. Porque hablar de ofrenda, tenemos que hablar, amén, del origen de las ofrendas, que lo hallamos en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 4. En Génesis 4:4, amén, la Biblia nos expresa que la ofrenda de Abel agradó a Jehová, pero la ofrenda de Caín no la agradó. Amén. Génesis capítulo 4, versículo 4 nos habla esta historia. Amén. Amén. Este es el origen donde empiezan, hermano, las ofrendas, amén, que empezaron a presentársele a Jehová. El sacrificio de Abel, dice la Escritura en el versículo 4 de Génesis 4, que esa ofrenda agradó a Jehová. Amén. Amén. Y Dios nos llama a seguir ese ejemplo de Abel. Ahora, si nos recorremos en Génesis 14, nos vamos a hallar con la historia de un hombre llamado Melquisedec. ¿Usted lo ha oído mencionar? Amén. Amén. Pero vamos paso por paso, hermano. Sí, Dios es bueno. Bruno. Veamos algunos significados. Ahorita cerramos con Génesis 14. Veamos algunos significados de algunas cosas que llevaban de sus casas. Llevaban aceite, Amén. trigo Amén. y la sal. Amén. Aquí les voy a hablar un poco de simbología bíblica. Amén. Para que usted se lleve un mensaje todavía más jugoso. La sal, hermano, bíblicamente representa pureza y santidad, pero también algo que conservaba. Porque en aquellos años, hermano, no existían los refrigeradores. Y una de las comidas más típicas, hermano, era el pescado. Ellos llenaban los pescados llenos de sal, hermano, para que pudieran conservarse varios días. Ese era el refrigerador, hermano, en aquellos tiempos. A los que quieren conocer un poco de historia, vamos a meter un poco de simbología, pero también un poco de historia. Entonces, en aquellos años, hermano, no existían los refrigeradores. No existían, amén, los congeladores. El congelador era la sal. Amén. Amén. Tanto la carne, tanto el pez, que era la comida más fuerte para ellos, hermanos. Amén. Era conservado, lleno de sal. Amén. Guardaba su pureza. Ahora, una de las primicias que nosotros podemos darle a Dios es nuestra pureza. Guardarnos en santidad. Guardarnos para Él. Amén.
de todo lo que el mundo ofrece. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Hoy en día pensamos en la sal solo como un sazonador para nuestros alimentos. Pero en la antigüedad, la sal tenía más de 14,000 usos. Más de 14,000 usos tenía la sal, hermano, en aquellos años, marca la historia. Amén. Imagínense. Amén. La sal, hermano, para que me entienda, es algo de lo máximo que existe en el mundo. Amén. Lo máximo. Usted come sin sal, hermano, y no le sabe nada. Usted puede cocinar el caldo más rico, pero no le eche sal. No sabe nada. ¿A qué le va a saber? Nada. A nada. Usted puede, amén, este año decir, yo me voy sin dar primicias, pero las primicias también representan la sal, amén, y todo el año se va a ir sin que le sepa el año a nada. Amén. Pero nosotros decidimos. Dios es un caballero. Amén. Dios no lo está obligando. Ni el predicador lo está obligando, ni le está poniendo una pistola. No, nosotros vamos a decidir. Usted cuando agarra la sal, decide cuánto le echa. Hay gente que le gusta con demasiada sal. Hay gente que nos gusta con poquita. Yo conozco gente, hermano, que le echa bastante sal y... ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? Entonces, tenía más de 14,000 usos, hermanos, la sal en el Antiguo Testamento. Y lo sigue teniendo en la historia. Amén. 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 La sal ha sido utilizada para casi todo. Desde derretir hielo hasta relajar los músculos. Amén. Amén. Desde derretir el hielo, hermano, hasta relajar los músculos. Yo nunca he practicado esto, hermano, pero estaría bien, ¿va? Amén. Los chamorritos, ponerse bastante sal ahí, Aleluya. ¿verdad? Dios es bueno. Sí, Bruno. Los antiguos, la iglesia antigua se dieron cuenta que la vida no podía existir sin la sal. La sal es el símbolo de pureza, de santidad. La iglesia del Señor nunca debe de perder su esencia de la santidad, de la pureza. También el pueblo judío a lo largo de la historia usaba la sal para bañar a sus niños como una señal de purificación. Apúntelo, hermano, porque como está largo el tema no me quiero parar. Levítico 12:13, apunte ahí. Los que están apuntando, siempre tráigase su cuadernito, hermano. Amén. Ahí una plumita, y si no, ahí en la mano, hermano, agárrele como... agárrele usted ahí como pizarrón su mano. ¿Sí? Entonces, le voy a hacer una reseña, hermano, para no meterme a esto y extenderlo más. Amén. ¿Sí? La iglesia de Levítico, hermanos, tenía como algo tradicional en sus vidas. Amén. Bañarlos con sal a los niños como una señal de purificación. Amén. Que la iglesia, hermano, debería de seguir practicando estas cosas. Pero en la época que estamos, si presentamos un niño y lo bañamos en sal, ¿qué es eso? Porque muchas veces desconocemos la historia. ¿Por qué? Porque por decirle, hermano, los predicadores de hoy, ¿cuál es su mensaje cada día? No hablan de historia. Y la historia nutre a su pueblo, nutre a su iglesia, la lleva a entender desde dónde venimos, las tradiciones que practicaban, amén, lo que hacían. Estas tradiciones no eran prácticas paganas, hermano, eran tradiciones que glorificaban y honraban a Dios. Amén. Mis 3 niños, hermanos, han sido entregados a Dios desde el vientre de su madre. Y usted los puede ver así, tan simples y tan burros. Pero si usted se pone a platicar con ellos, son muy inteligentes. Estábamos viendo la otra vez una película. Y Ezequiel acababa de llegar. Estaba en este cuarto y se brincó para allá con nosotros. Estábamos viendo una película de un hombre que estaba en la cárcel. La película de Alcatraz, se la recomiendo, hermano, muy buena película. Amén. Alcatraz, la hay en Netflix. Si no tiene Netflix, en el YouTube. Amén. Sí, hermanos. Entonces, el hombre estaba en la celda. Fíjese,
Ahorita te quiero llevarlo porque todo tiene un propósito. El hombre estaba en la celda y de repente el hombre mira una cucaracha. ¿Sí? Un ratón, una cucaracha. La mira y sale por un agujero. Y dice Ezequiel, por ahí se va a querer escapar él. ¿Qué quiere decir, hermano? Dentro de ese niño hay un joven inteligente, el cual yo como padre voy a tener que encargarme de guiarlo. Pero yo vi, la habilidad que tiene. Él dijo, por ese agujero, él va a querer escapar. Y por ese agujero, hermano, fue por donde se escapó. Amén. Pero mis hijos, si se lo va a dar o no se lo va a dar. Mis hijos fueron entregados, hermano, al Señor desde el vientre de su madre. Amén. Desde que ellos nacieron, yo oré por ellos en el hospital, en cuanto los sacaron. Amén. Y yo creo en todo esto que marca la historia. A referencia, hermano, mi hija, yo no tenía Cristo. Amén. Y mi hija salió muy buena. La grande, espero que no mire. ¿Por qué me exhibiste? Ah, no, mira, pero a ella no le gusta ver. Santo. Amén. Pero yo balanceo, hermano, los que le he entregado a Cristo y los que no. Yo miro mucha diferencia. Y la iglesia no debe de perder esas tradiciones de presentar a sus hijos, de rociarlos con sal, de purificarlos para que ellos sean una ofrenda grata para Dios, tal como lo hizo Isaac, Abraham con Isaac. Amén. Le ofreció esa ofrenda. Aunque el último el Señor vio su corazón, ya tenía ahí preparado el cordero. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Se usaba la sal para esto. Y sazonará con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto tu Dios. Ya lo estoy leyendo, Levítico 2:3. En toda tu ofrenda tuya ofrecerás sal. El pacto está entablado con la sal. Se remonta, fíjese desde dónde se remonta, a los 6 días de la creación del mundo, ya que en aquel entonces fue asegurado a las aguas inferiores que serían ofrendas sobre el altar. O sea, desde el principio, hermano, cuando Dios, esto es impresionante, pastora, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Es impresionante cómo Dios pensó en lo que Él iba a usar como ofrenda para el altar. La sal, hermano, fue creada, amén, dentro de los 6 días, de los parámetros de los 6 días bíblicos. Amén. Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, vosotros sois la sal del mundo. ¿Por qué? Lo que Jesús está diciendo, sin ustedes este mundo no es nada. Amén. ¿Sí se la creyó o no? Usted es la sal de esta tierra. Amén. Si nos fijamos para bien o para mal, todo el mundo nos usa a nosotros. Amén. Si para decirnos hipócritas o para decirnos cristianos buenos. Pero el asunto es que nos usa. ¿Por qué? Porque somos la sal, hermano. Amén, amén. Para algunos puede ser muy amargosa, para otros puede ser algo sabroso. Pero le duele al diablo, quiere reconocer al diablo. La iglesia de Jesucristo es la sal de esta tierra. Amén, amén. Amén. Sí, el aceite, hermano. Todos sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 1, Samuel unge a Saúl con aceite, hermanos. Amén. Y para que entienda mejor esta historia, antes del rey Saúl se les llamaba patriarcas. Pero el pueblo, hermano, el pueblo rebelde y chiflado, le dicen al Samuel, aquel niño que fue creado en el templo, que fue ofrecido desde su niñez. Amén. Se le enfrenta el pueblo de Israel y le dicen, ya no queremos a tu Dios, queremos un rey. ¿Sí? Porque
Podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué lo ungió? ¿De qué se trata? Por eso le estoy explicando. Porque aquí el asunto es que usted se vaya enriqueciendo en historia, en conocimiento, en simbología, y que usted sepa. También háblele a otro de lo que está hablando. Porque si le preguntan, bueno, ¿y por qué lo ungió? ¿De qué se trata? ¿Por qué lo ungió? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Antes eran patriarcas. El pueblo ya no quería directamente a Dios, querían un rey. Y Samuel platica con Dios y le dice, dale lo que piden. Amén. Y Saúl es el primer rey hallado en la historia de la iglesia. Antes eran patriarcas, antes sacerdotes, y así sucesivamente hasta llegar al reinado. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. ¿Sigo paro? Siga. Amén. Y la Biblia dice, hermano, que Saúl fue ungido con aceite. ¿Sí? Que es el símbolo del Espíritu Santo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Por eso los cristianos, hermanos, usamos, no tenemos fe en el aceite, lo usamos como un símbolo Amén. del Espíritu Santo. Porque nosotros no somos hechiceros. El hechicero tiene puesta su fe en el menjurje. Santo. No está ahí enojado, hermano. Santo. Ya 12 años y todavía sigo con la pastora. Santo. También voy a checar ahorita la cama abajo, hermano. No estará un mono por ahí. ¿Tú Santo. qué sientes, Juanito? Sí. Porque no es fácil retener tanta hermosura, hermano. Son 12 años ya. Juan, ¿qué estás sintiendo? Ah, bueno. Ahorita voy a checar ahí abajo, hermano. De repente me dan unos dolores, van a estar picando con el mono. Santo. Amén, reprenda a su pastor, hermano. Ore por ella. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso una pequeña reseña, explicación. Porque muchas religiones, otras denominaciones, dicen los pentecostales están locos. ¿Para qué usan aceite? ¿Para qué usan aceite? Amén. Es un símbolo para nosotros. Amén. Del Espíritu Santo, porque así lo dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que el rey Saúl fue ungido con aceite por el profeta Samuel. Amén. 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 ¿Estamos entendiendo? Amén. Y así nosotros, hermanos, oramos por la gente, no poniendo la fe en el aceite, sino creyendo que es un símbolo del Espíritu Amén. Santo. Aleluya. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero la idea de la unción es mucho más grande. Lo que sucedió con la cabeza y el cuerpo de Saúl era una imagen de lo que Dios hizo en él espiritualmente. El Espíritu Santo fue derramado sobre él y equipándolo para el trabajo de gobernar como rey sobre Israel. Amén. Tenía un simbolismo, hermano. El aceite representaba el Espíritu Santo y esto representaba, amén, que cuando el aceite era derramado sobre su cabeza y de su cabeza hacia su cuerpo, amén, espiritualmente y simbólicamente él estaba siendo, amén, equipado, estaba siendo vestido, amén, para que pudiera llevar la encomienda que Dios le había mandado. Amén. 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 Por eso si la iglesia de Cristo no es equipada, no es llena del Espíritu Santo, nunca va a poder ejercer. Qué tremendo es esto que me está diciendo el Señor. Amén. El creyente que no es lleno del Espíritu Santo nunca va a poder ejercer un ministerio genuino sobre su vida. Amén. Porque el Espíritu Santo te equipa, porque así lo dijo Jesús, no lo dice el hombre. Miré, le dejaré al Consolador, el que los guiará, el que los equipará, el que los llenará de toda la justicia y toda verdad. Déselo fuerte, Rey de Reyes. Qué tremendo es esto. Amén. Sigo paro. Siga. Ahí están los falsos, que ya se quieren ir. Santo. Vamos a decir que sigan nomás para quedar bien. Y por abajo ya está con el zapato así. Santo. Otros con las manos así. Adora Ramón. Amén. Dios es bueno. Seguro. Y terminamos con esto, hermano. El trigo es uno de los 3 granos más ampliamente producidos en el mundo, junto al maíz
y el arroz. Amén. Y el más ampliamente consumido por el hombre en la civilización. ¿Quién no come trigo? Amén. Malos mexicanos, hermano, por eso estamos bien chonchos. Santo. Santo. Porque sin tortillas no comemos. Aleluya. ¿Va que sí, hermano? Amén. Que hasta somos envidiosos. No, estamos con los hijos, nomás 2 cada quien. Porque yo tengo que comer bien. ¿Cuántos padres han hecho esto, hermano? A los hijos 2, 3 tortillas y él. Muy buenos padres, muy buenos padres. Señor, ¿qué hizo, Señor? Amén. El trigo, hermano, para nosotros y para muchas tribus y para muchas partes del mundo es algo muy elemental. Amén. Y vuelvo a repetir, hermano, más para los mexicanos. ¿Usted cree que esta figura que tengo, hermano, ha sido en vano? Santo. Yo me como hasta 20, 25 tortillas, hermano. Santo. Amén. Y no me importa que me juzguen. Panza llena, corazón contento y que el mundo ruede y que el mundo huele. Santo. Amén. Aunque si usted me dice que estoy gordo, yo le digo que usted está bien flaco. Amén. ¿Quién no conoce este delicioso, hermano, complemento? Amén. ¿Quién no ha comido fritos con queso y con elotito? ¿Quién no ha comido tortillas, hermano, así, mixtabiliadas, así en el comal? Amén. Yo sé que muchos hombres no saben de lo que estoy hablando, porque les tocó la era nueva, hermano, todo en la tienda. Amén. Pero yo quiero pensar que hay alguien viejo aquí que se acuerda de esos tiempos. Las tortillas ahí, hermano, el chile en la lumbre molcajeteado, así mire la tortilla de maíz con la sal. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso es esto! Eso ya está. ¡Qué hermoso es esto! Amén. ¿Quién no puede hablar de esta hermosura que Dios nos ha regalado, hermano? La tortilla calentita que va entrando en la boca. Amén. O doraditas con frijoles refritos con manteca, hermano. Pero que no falte la tortilla de maíz. Amén. ¿Será algo precioso que Dios creó, hermano? Amén. Amén. Yo sé, varones, no tienen que hacerme su cara de tristeza. Mira, muchos. Yo los entiendo. Estamos en una generación, hermano, de la modernidad. Amén. Donde las mujeres ya no quieren lavar en piedra. Amén. Si no tienen lavadora, es la esposa perfecta para decir, la ropa está sucia. Amén. Si no tienen gas, es la esposa perfecta para decir, no hay comida. Amén. Pero las mujeres de antes, hermano, no había cerillo, ellas prendían leña. No había estufa, ellas hacían su lumbrita, hermano. Qué precioso eran esos tiempos. Se vale soñar, varón, porque ese es un sueño nomás. Amén. El trigo, hermano, ha existido desde hace muchos años. Amén. Y podemos decir, bendito trigo, hermano. ¿Cuántos pueden decir? Amén. ¿Cuántos no se han saboreado, hermano, unos cornflakes? Con platanito. Con poquita azúcar. ¿Y de dónde usted cree que hacen los cornflakes, hermano? Del maíz. ¿Cuántos se han comido, hermano, unos hockeycitos? Nadie diga amén, porque yo sé que aquí no les hacen, por favor. No sean falsos, varones. No sean falsos. Amén. Vamos a esperar que el hermano Moy a lo mejor le tocó sus tiempos. Amén. Amén. No, el hermano Moy no solamente puede contar que le quebraron una guitarra en la cabeza en su juventud. Él puede contar que le hacían hockeys. Ustedes no. Ustedes ya están más modernizados. Amén. ¿Cuántos no podemos hablar, hermano? ¿Cuántos no nos hemos disgustado? Unos hockeys con mielecita, platanito. Amén. ¿Sí? Qué hermoso es eso. Amén. ¿Y de qué es hecho esa harina? De trigo. Yo sé que el hermano Alfredo quisiera decir amén, pero nunca ha tenido una experiencia como esa. Mire, aquí hay quejas. Después hablaremos de esa situación, hermano Alfredo. Se me queda, hermana Yadira, por favor, para platicar de esos asuntos. Amén. Hablar del maíz, hermano, podríamos expresar tantas cosas en esta hora. Tantas cosas. Amén. El trigo, hermano, ha sido algo esencial. Amén. En los tiempos. Y de la misma manera, hermanos. ¿Sí? Lo voy a dejar aquí, hermano, no lo voy a terminar. Amén. Porque quiero dárselos completos. Para que no se queden a medias. Amén. Hermanos,
Dios nos llama en este día a honrarlo. Pero esto es de corazón. Amén. Esto no es una obligación con la iglesia. No es una obligación con los hombres. Yo no lo voy a manipular de que si usted no da se va al infierno, porque eso es una mentira. Yo le ofrezco el platillo, le ofrezco el mensaje. Usted sabe si lo toma o lo deja. Él es un caballero. Amén. Él no forza nada de nada. El miércoles seguiremos predicando de este tema, hermano. Nos quedamos en el trigo, ¿sí? Los totopitos, hermanos. En los chilaquiles, ¿verdad? Quesito. Una salsita ahí tomateada, hermano. Frijoles rancheros. Aleluya. Pero que no falten los totopos. Puestos de pie. Nomás les hablo de comida, hasta se ríen. Falsos. ¿Te fijan cómo les cambio luego la mente, hermanos? Todos a risa y risa porque estoy hablando de comida. Pero si dijera del trapeador, de la escoba, de limpiar las ventanas de la iglesia. Dios es bueno, hermano. Vamos a cantar un canto en esta hora para el Señor. Amén, Dios.